Buenas noches para todos. Bienvenidos a todos, eh, a toda la gente de la comunidad, a este nuevo encuentro de exalumnos, encuentros sancarlistas. Y esta vez con un tema muy interesante, el tema de la música. Como ustedes saben, nos hemos preocupado en la asociación de brindar espacios a toda esa diversidad de intereses y pasiones que hay dentro de los exalumnos y de la comunidad. Y la música definitivamente es algo que ha hecho parte de nuestra historia, de nuestras vidas y creemos que tenemos que darle también un espacio importante dentro de estos encuentros. Quiero agradecer en primer lugar también a toda la gente que ha hecho sus donaciones voluntarias. Saben que es una opción cuando hacemos estos encuentros. Y obviamente no puedo dejar de lado pues a todas el gran talento que tenemos hoy acompañándonos, talento sancarlista como siempre, que pues han hecho una trayectoria muy importante en el mundo de la música y quieren compartir sus ideas y sus experiencias en este momento. Entonces, voy a hacer una breve presentación antes de darle nuestro paso a nuestro moderador el día de hoy. Y pues para que no se sientan un poco de pronto no se molesten por el orden de presentación, voy a empezar por quién es el más antiguo dentro de nuestro panel. ¿Listo? Entonces arranco con Andrés Felipe Recio. Andrés Felipe, sancarlista del año graduado promoción 91, es decir, cumple sus 30 años de graduado este año. Pues además de ser todo un músico y ingeniero de sonido, tiene además un grado en negocios internacionales, tiene su propia compañía de representación y producción de artistas y bueno, ¿qué más decir que ha sido productor para personas como Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Fonseca, Yatra, entre muchos otros para el mercado latinoamericano? Entonces, bienvenido Andrés y pues y gracias por estar acá. Gracias, Alejandro. Sigo con Manuel Esteban Gamboa, también sancarlista, promoción 93, músico y productor colombiano, obviamente, nominado pues a un Grammy Latino con un artista, por una producción de un artista francés que me imagino muchos conocen, Sargento García. Y bueno, también ha sido productor de muchos artistas como Anthony B o como Manu Chao, con quien ha hecho también colaboraciones y trabajos muy importantes. Entonces, bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Listo. Seguimos con otro de nuestros talentos. Esta es Nicolás Junca. Nicolás, músico, guitarrista, compositor, pero tal vez lo conocerán ustedes más como un gran músico de una gran banda que todos llevamos en el corazón, como es Messier Periné, ganadora del Grammy Latino en el 2015. Y bueno, ¿qué más presentación que pues todo lo que ha conseguido a través de este proyecto tan importante como lo es Messier Periné? Bienvenido, Nicolás. Gracias, Alejandro, y gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Tenemos también a Miguel David Páez. Miguel estudió música, además de ser ingeniero químico. Él ha trabajado como músico de sesión, ha hecho varios proyectos y sesiones con músicos independientes y pues en este momento pues tiene un proyecto dedicado a la música llamado Divergencia, donde ha pues colaborado en producir el primer álbum de la banda Despertar. Entonces, Miguel, que hace parte también de la junta de la asociación, pues bienvenido. Gracias, Alejandro, gracias por la invitación. Listo. Y bueno, y ya pues ya para darle el paso, pues quiero presentar a Andrés Valencia, quien va a ser nuestro moderador, productor musical de la Universidad Leeds Beckett, ingeniero de sonido de la Javeriana, 15 años de experiencia produciendo música para series y cine independiente. Adicionalmente,
Una canción suya fue escogida para la banda sonora de Sin Tetas No Hay Paraíso en España. Y bueno, además tiene un podcast que viene trabajando desde el 2018, que se llama Flow Resonante. Y pues bueno, él va a ser nuestro moderador de esta noche. Entonces, Andrés, bienvenido. Alejandro, muchas gracias y pues muy chévere conectarnos todos una noche como hoy, de miércoles. Quiero agradecer mucho hemos estado conversando con Angélica y pues como todo el empeño de ustedes en sacar esta conversación adelante. Para nosotros es una inmensa motivación poder pues que la música nos vuelva a unir pasados tantos años. Con Miguel y con Nicolás no había podido conversamos recientemente, y con Manuel y con Andrés pues tengo una mayor cercanía, así que la idea es poder aprovechar este espacio para comprender un poco las experiencias de cada uno, los retos que nos está brindando este momento que pues siempre se habla de las crisis, ¿no? Uy, qué difícil, qué complicado, qué vamos a hacer, pero realmente las crisis, por ejemplo, en China son sinónimo de oportunidad. Entonces vamos a ver qué representa esta conversación a través de las experiencias que cada uno puede aportar. Quiero también hacer como un llamado que el hecho de que seamos nosotros los invitados no quiere decir que seamos los que más sepamos o que tengamos la experiencia más relevante. Creo que hay mucha gente. Tengo la suerte de conocer a varios músicos sancarlistas, todos me parecen muy berracos, me parecen admirables muchas de sus carreras y realmente no pudieron estar aquí, pero probablemente ojalá este espacio inspire muchos más espacios para que podamos seguir dialogando y conversando y seguramente a través de texto pueden compartirnos dudas y preguntas de total valor. Entonces, dicho esto, pues vamos a arrancar. Por cierto, algo que destaco como oportunidad y más tarde lo podremos cotejar, es que este año, el 2021, la UNESCO declaró el año como de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Y esto, pues, ¿qué quiere decir? Que finalmente se van a destinar unos recursos o va a haber unos apoyos a la industria cultural en muchos países como Colombia. De hecho, va a haber una reunión en Colombia en septiembre. Si no estoy mal, va a ser en Medellín. Así que va a ser un punto de sinergia, de encuentro, vamos a analizar un poco eso hoy. Y pues arranquemos entonces. Pues si les parece, vamos a arrancar por Miguel. ¿Cómo crees tú que el padre Francis influyó en tu carrera, en tu pasión por la música, pues desde que arrancaste en el colegio? Primero, ¿influyó o no influyó? ¿Y cómo fue ese proceso? Claro que sí, Andrés. Pues yo creo que lo importante era que el padre siempre quiso que todos tuviéramos como ese desarrollo personal y que nosotros como estudiantes no fuéramos encasillados en algo, sino que nos daba esa vía libre, especialmente desde que empezábamos en sexto, como a descubrir nuestros gustos y empezar a inspirarnos en diferentes cosas. Tanto que para hacer un colegio académico como lo es el San Carlos, aún así le invertían mucho a todo lo que es la parte cultural, a todo lo que es esa parte teatral, artística, musical. Y yo creo que todos nos debemos acordar, no sé si también pasaba en otras generaciones, pero me acuerdo mucho de muchas ocasiones donde el padre siempre quería o siempre estaba tocando el órgano que estaba ahí en la iglesia. Y esa era como la inspiración mayor. Él se sentaba ahí y podía durar, y no importaba cuánto durara, él podía estar ahí metido como en su zona, y creo que es una de las partes más llamativas, y creo que esas son las dos partes más claves, tanto su parte con el órgano y como nos inspiraba desde ahí, y la parte de nosotros desarrollarnos en las diferentes vocacionales y más que nada, pues podernos encontrar a nosotros mismos en lo que estábamos buscando en esa parte artística. Creo que era esa libertad la clave en el colegio. Bien, y gracias, Miguel. ¿Qué dice Nicolás? Sí, estoy de acuerdo con Miguel. También, sí, como más que todo por esa figura de lo que representaba el padre, también, no tanto a nivel de música, sino como a nivel como de respeto y como de, sí, en esos momentos de inspiración que decía Miguel cuando tocaba el piano. Sí, creo que inculcó como en mí, pues como tengo que
De hecho, hay una historia muy chistosa que me pasó alguna vez porque yo tuve un concierto como en Las Pachas. No sé si se llamaba así el colegio. Bueno, era un colegio de Santa chicas. Francisca Romana, Las Pachas. Sí, sí, sí. Entonces yo fui a tocar ahí con un amigo, con un gran amigo, que en paz descanse. Y tocamos unas invenciones de Bach, de Juan Sebastián Bach, y pues yo no sabía que el padre Francis iba a estar ahí. Entonces ese momento fue muy importante también, como wow, porque el padre nunca salía del colegio, era como siempre estaba ahí. Entonces si salía era por algo muy importante o uno suponía que era por algo supremamente de fuerza mayor. Y lo peor de todo fue que en ese concierto como que la primera canción salió muy bien, pero después fue lo peor, me dio como un ataque de risa con la otra persona que estaba tocando, con Andrés. Entonces, no sé, fue como irónico, como que también uno como que veía también al padre como en un gran pedestal, pero pues en últimas el padre también es un humano como nosotros y pues ya, yo creo que al final se divirtió también como a este chino pendejo o alguna cosa y ya, pero pues fue como significativo, como que el padre hubiese ido a ese concierto. No, no me imagino que no fue para el concierto, pero lo invitaron como me imagino que el colegio de Las Pachas o algo, pero sí, como que había esta como sensación, como de admiración al padre, como con lo que hacía y lo que representaba más que todo en el colegio. Bien, gracias, Nicolás. ¿Qué dice Andrés al respecto? 30 años después. 30 años después me alegra saber que hay más apoyo. Yo creo que hace 30 años no había como tanto apoyo, no sé si está de acuerdo conmigo, Manuel, pero no era tanto, ¿me entiendes? Los que estábamos los que escogíamos como la vocacional de música, éramos así como que no estábamos tan bien vistos. O sea, me gustaba el fútbol y la música era lo mío, y ninguno de los dos estaba así como bien vistos en esa época, y pienso que lo que es muy valioso del padre es que efectivamente, como lo mencionaron todos, sí le daba a uno esa seguridad de que uno, en lo que tú crees y en lo que tú eres como individuo, debes ir a perseguirlo. Y esa individualidad y la capacidad de tú poder lograr en lo que tú creas es lo que él nos inculcó a todos. Por lo menos quedó en mí, y efectivamente verlo en el órgano siempre era algo muy especial, era un momento como muy místico, y para todos los que lo vivíamos o lo experimentábamos, pues sin duda me sorprende ver que representaba lo mismo para las otras personas. Nunca había hablado de este tema con nadie, y que lo mencionen de la misma manera me parece curioso. Sin duda que esa es la magia del músico, y él, siendo un músico, pues nos inculcó en todos ese misticismo que debe tener la música y el músico, y cuando uno la comunica. Así que sin duda que el padre fue una gran influencia para todos, y para mí a nivel personal y profesional siempre ha sido un símbolo de rectitud, de seguir el camino y de hacer bien. Bien, y yo sumo a eso, antes de darle la palabra a Manuel, para mí me marcó mucho con el tema del servicio, de estoy al servicio de los demás, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? Una imagen inolvidable es al padre recogiendo papeles, eso creo que a nadie jamás. Impresionante. Pero bueno, en fin, ¿tú qué dices, Manuel? Pues yo me uno un poco a lo que dijo Andrés. Digamos que en nuestra época realmente no hubo un apoyo tan grande en cuanto a instrumentos, instalaciones, como, no sé, hoy en día se ven unas cosas en los colegios muy avanzadas, sitios para estudiar piano, instrumentos muy buenos, todo esto. En nuestra época teníamos guitarras que estaban vueltas nada, y con eso sacábamos música y tocábamos ahí en el teatro, donde fuera. Pero pues yo sé que el padre tenía como un lugar muy especial en su corazón para la música, y respetaba mucho a los músicos también por eso. Incluso cuando yo me tiré el año, el padre, pues, o sea, nosotros ya habíamos empezado con las bandas y todo, y el padre decía como fresco, o sea, no se preocupe, mire, incluso cuando él estaba en el seminario, o estuvo, digamos, también en un momento de su vida importante de estudio, él perdió un tiempo, yo no sé qué perdió, pero él lo dijo así, porque se puso a estudiar órgano, y él amaba eso, y yo creo que eso también nos lo inculcó a nosotros, y pues ese cariño
se sentía, ¿no? Hacia los músicos y nos daban permisos, la semana cultural era chévere porque había bandas, se respiraba mucho ambiente musical y sí, digamos que nos daba permisos para ir a tocar, a hacer música. Creo que a mí me marcó mucho puede ser las semanas culturales, las murgas, en el teatro. Tengo un recuerdo, tengo una conexión especial con el teatro de todo lo que hicimos allá, me parece una locura. Inclusive cuando nosotros estábamos chiquitos, ver a los grandes que eran ustedes, ¿no? Ciertos de Sigma y no, quizá a Miguel y a Nicolás pues no les tocaron, pero a mí me marcaron muchísimo. Helber también, cosas que hicimos, había una batucada, ¿no? En la que tocaban Santana, Mauricio García, Camilo Martínez. La verdad que si nos ponemos a mencionar músicos, el parche es gigante y de gente muy calidosa además. Pero bueno, hablando un poco de esto del entorno del colegio y la educación, ¿creen ustedes que hoy en día el sistema educativo debería darle más relevancia a la música? Es decir, crecimos con las matemáticas, la ciencia, inglés, ¿no? Como importantes. ¿Creen que la música debería tener una relevancia mayor a la que tiene hoy en día en el sistema educativo o a la que está escalando según los tiempos actuales? Vamos a arrancar por Nicolás. Sí, yo creo que sí, pues digamos que todas las humanidades tienen como ese lado que es emocional y sensible que siempre va a aportar a otros lados como humanos del crecimiento que son muy importantes en la, en la vida de todas las personas. Siento que cuando uno aprende música desde chiquito, es como cuando uno aprende un idioma. Si nos hubiésemos aprendido música desde chiquito, así como aprendimos como el inglés, pues todos los que estaríamos hablando inglés estarían tocando la guitarra así normal, como no sé, o en Brasil, que todo el mundo toca guitarra y siento que sí es importante además porque también ayuda científicamente está comprobado que ayuda como cognitivamente a tener ciertas ventajas frente a otras cosas luego en otros momentos de la vida. Creo que sí es importante. Bien. ¿Qué dice Andrés? No, sin duda, sin duda. Pienso que también, no solamente todo lo que acaba de mencionar Nicolás, pero pienso también que la oportunidad de ver que es una industria que también tiene la capacidad se puede vivir de la música, ¿me entiendes? De la misma manera, pienso que en la época que estábamos nosotros, pues decir uno que uno iba a ser futbolista o iba a ser músico, pues era una vergüenza, sí. Y la vergüenza era pues porque no se veía como una posibilidad real de carrera donde pudieras generar ingreso pues o sostenibilidad para tu familia o futuras familias. Entonces pienso que ahorita pues a medida que se puede ver que es una industria, la industria del entretenimiento requiere de muchos profesionales, no solamente el cantante, no solamente el músico, sino que se necesitan muchos diferentes profesionales dentro de la música, dentro de los manejos, agentes, productores, ingenieros. Entonces, pienso que hay y la música y las humanidades son la base pues para eso, como mencionaba Nicolás, esa sensibilidad es importante de uno poderla cultivar desde muy pequeño, porque es un idioma que uno debe aprender y cuando uno lo aprende viejo, como en mi caso, pues es mucho más difícil y requiere de mucho más esfuerzo y el desarrollo pues que uno puede tener si lo hace desde muy pequeño, pues es mucho más grande, además de que hay otro factor que me gustaría aportar y es que pienso que cuando uno está conectado más con esa sensibilidad, te vuelve más humano. Y al volverte más humano, pues creo que podemos ser mejores seres humanos unos con los otros. Y eso me parece que es importante dentro de la educación. Ahí hago una pequeña acotación y es que, por ejemplo, Hans Zimmer, que es un compositor muy reconocido, dice en una entrevista que le hacen que, por ejemplo, a los políticos deberían darles unas clases de música, a ver si entre ellos empieza a haber otro tipo de relación, otro tipo de empatía. Y el tipo dice que hay un ejercicio valiosísimo que es la oportunidad de escuchar al otro.
Cuando entra la guitarra, cuando entra el bajo, yo sé cuándo tengo que entrar. Y entonces me tomo el trabajo en desarrollar mi escucha activa. Bueno, cierro paréntesis. ¿Qué dice Manuel al respecto? Pues yo pienso que por lo menos en mi época faltó, digamos, como una inducción, lo que decía Andrés, una inducción a ver lo que es la industria. Realmente salía uno sin ningún tipo de, mejor dicho, cada músico tiene un perfil tan diferente al otro. Hay directores de orquesta, hay productores musicales, hay ingenieros de sonido, hay cantantes, hay guitarristas, instrumentistas, directores corales, cualquier cantidad de diferentes tipos de músico, y todo el mundo sale a estudiar las mismas cosas. En Estados Unidos, pues hay cosas más especializadas, y digamos que a mí me hubiera parecido chévere que se dictaran charlas eh, en que se hable de eso, se dictaran charlas a los alumnos diciendo, mire, con los ídolos o con la gente que sabe del tema, empezar a hacer esa inducción me parece muy importante por eso. Bien, Manuel, gracias. ¿Y qué dice Miguel? Bueno, lo voy a hablar de cierta manera, pues como docente, como lo que he visto en varios colegios que he trabajado, que he tenido la oportunidad de trabajar, y es la parte artística, como lo decía Nicolás y como lo dijo Andrés también, es parte del desarrollo integral de uno como persona y de uno como ser humano. Si no tiene esa otra parte, sino solo tiene, y lo vamos a hablar también como en tema de hemisferios, que muchas veces se habla de eso, no, que el hemisferio más creativo, que el más organizado y todo este tema. Y es cierto, a la hora de la verdad, cuando uno pone en contacto a los mismos estudiantes con toda esta parte artística, incluso con la parte musical, uno se da cuenta de muchas otras cosas que los estudiantes no han explotado o que comienzan a explotar a medida que uno lo hace. Y siento que aunque hoy en día, pues claro, la diferencia de generaciones, antes era mucho peor haber querido estudiar música, hoy en día es un poco menos grave, aunque todavía tengo incluso compañeros que podían tocar muy bien el piano y no llegaron a estudiar música porque el papá les dijo que no. Eh, Creo que igual hace falta para seguir impulsando eso en diferentes colegios. Hay colegios que ya lo hacen, que uno incluso ve unos shows de Navidad impresionantes, unos shows de cierre de año impresionantes, así como otros colegios que piensan que eso no es tan importante y lo siguen viendo como, creo que es la denominación como lo dicen las mamás, las costuras, las costuras de la educación. Entonces, termina siendo como algo que falta seguir impulsando, y más allá también, muy de acuerdo con lo que dice Manuel y Andrés, también hace falta especificar que ser músico no solamente es lo que a veces uno se imagina de, qué sé yo, ver el cantante, el guitarrista y eso ya es la música para alguien. No, es que yo solo quiero tocar o cantar aquí en la esquina o en los buses o solo quiero subirme a un escenario y cantar, sino que tenemos una industria que tiene que ver incluso con roadies, tiene que ver un tema de backstage, tenemos un montón de más cosas, incluso creo que la gente no se da cuenta que las mismas novelas que ellos a veces ven en las noches tienen músicos ahí metidos, no se dan cuenta que a veces lo que ellos hacen día a día tienen músicos ahí metidos, la misma publicidad tiene un montón de músicos, el mismo cine, las películas que ellos ven, si es que les gusta Marvel o lo que quieran ver, tienen todo un tema de músicos atrás, unas bandas ahí atrás, toda la banda sonora de lo que puede ser esto está ahí en la cara de la gente, pero ellos no lo ven, ellos solo ven como si el ser músico no fuera tan importante, cuando termina envolviendo casi que todas las industrias y uniéndolas. Sí, de acuerdo. También siento que está un poquito viciado como el concepto de las humanidades, porque siempre es como las selectivas, las de relleno. Entonces, si de entrada uno ya entra como con ese pensamiento peyorativo, pues ya no funciona muy bien, a pesar de que también es beneficioso que sea como el momento de libertad, ¿no? Como que las selectivas era ese momento que no podía hacer, que valía absolutamente huevo, y eso también es bueno para la creatividad, ¿no? Pues porque cuando la gente no hace las cosas porque es una tarea, sino por libertad y por pasión, pues también muchos de los músicos que estamos acá presentes en esos momentos, pues uno aprovechaba para potencializarlo al máximo, ¿no? Pero sí siento que también está como viciado, como no, las artes y
como no, el músico que no puede vivir de la música, y pues sí es bien jodido. En realidad sí no puede vivir de la música, pero, pero sí es importante como toda la educación musical, creo que sí es valiosa para el crecimiento humano de cada persona. Pienso que es importante, o sea, por ejemplo, lo que decía Andrés, cuando uno llega a una facultad y es tardío, es un músico tardío, le llevan mucha ventaja personas que han estudiado desde chiquitos en el colegio. Por ejemplo, en la Javeriana era impresionante ver de colegios de Medellín que llegaban y ya sabían solfear, manejaban muchos la música perfectamente, y para uno era muy difícil. Me parece que ese acompañamiento del talento desde transición, que hoy en día se tiene más en cuenta en sistemas de educación como el Montessori o cosas así, que leen un poco más, digamos, el talento personal, y lo van acompañando y, dependiendo de cómo es la persona. Me parece que podría ser un gran aporte para el San Carlos, que pues siempre ha tenido, yo no sé en este momento, pero siempre ha tenido como una forma de ver la vida hacia las ingenierías, hacia la economía, hacia las matemáticas. Lo más raro es el derecho, cosas así, pero pues para los que tenemos como un perfil artístico y de humanidades, sí, sí, chévere que fuera una cosa desde niños. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pienso que quisiera aportar ahí que no sé cómo está ahorita el colegio, cómo sean las actividades que hagan ahora, pero sí, sí se pueden inculcar, digamos, todas esas posiciones que hay, el que está haciendo luces, que también debe ser un gran músico, ¿me entiendes? El que está el que está haciendo el sonido, el que está haciendo el de roadie, el que está haciendo el backstage o stage manager, o sea, todas esas posiciones son importantes de explicarlas o que se hicieran parte como del currículum, pues porque sí, cuando salen ahí y todos los que estamos trabajando dentro de la industria necesitamos profesionales, o sea, hay personas que efectivamente entiendan cada una de las posiciones. Como decía Nicolás, o sea, la música no es fácil, sería una mentira decir que es fácil vivir de la música o generar ingreso dentro de la música. Pienso que todos, si fuera fácil, lo haría todo el mundo, pero eso es parte del reto y parte de la satisfacción de uno seguir sus sueños y luchar pues por lo que uno le gusta. Y no importa en qué carrera esté uno tiene que darle duro y encontrar cuál es su factor diferenciador dentro de cualquier industria para poder generar ingreso y tener oportunidades dentro de un mercado que te genere ingreso. Pero eso parte desde la oportunidad que si hay los espacios en los colegios para poder aprender que hay estas posiciones dentro de esta industria, pues entonces puede uno especializarse o aprender desde más temprana edad, pues muchas de las cosas que la experiencia te va dando y después ya dices, me gusta esto, entonces me meto a estudiar cualquiera de que sea el camino que le interese. Bien, pues creo que esto nos da pie a entrar un poco más en materia y con esto que acabas de decir, Andrés, y es, pues, no es fácil vivir de la música y lo sabemos todos. Realmente la pandemia lo que ha hecho es hacer más profundo esa dificultad, ¿no? Ese reto. ¿Qué creen ustedes que ha sido los cambios más significativos, los más trascendentales que ha traído la pandemia para un sector como el de las artes escénicas y en concreto de la música? Digamos que es añadiendo a lo que tú estás diciendo, Andrés. Arrancamos por Manuel, por ejemplo. Pues yo pienso que para la economía global, para todos los campos, fue garrafal esta pandemia, pero pues en particular para el gremio musical fue el acabose, porque, o sea, la gente, una de las cosas más importantes de los ingresos eran los shows en vivo, las giras, bueno, en general, presentar la música. Todos los instrumentistas se quedaron sin trabajo. Lo que decía Andrés, no solamente existen los músicos, sino los roadies, los stage manager, los managers, los que manejan los bookers, todo se fue para el piso con esta pandemia, y yo pienso que es importante pues apoyar en este momento la industria,
porque está sufriendo mucho. Las oportunidades nuevas, los shows, digamos, virtuales y todo eso, son complicadísimos. Pagar una boleta para ver una cosa es complicado. Todo se fue al digital, entonces pues la gente está sacando canciones. Creo que hay unas cifras como de 26.000 lanzamientos semanales solamente de músicos colombianos. Es una cantidad de gente lanzando, y también hay que saber cómo hacer que sobresalga una canción en este momento. O sea, lo que pienso es que hay que informar a la gente acerca de cómo manejar una estrategia, de cómo manejar un marketing, de cómo llevar la música, no solamente el talento, sino cómo desarrollarlo. Hoy en día todo es video, todo está así, entonces hay que informarse siempre y, mejor dicho, adaptarse. Bien, Manuel, Algo gracias. algo que dice Manuel es importante, qué pena, me gustaría agregar algo y es en esa dificultad que, y me he dado cuenta pues a través de las plataformas, en esa dificultad que hemos tenido todos los músicos como de mostrarnos o de estar, me he dado cuenta que hay muchos músicos que se han apropiado de diferentes plataformas, puede ser Twitch, puede ser TikTok, puede ser Instagram, y han tratado de transformar un poquito, digamos, como necesito mostrar mi talento, necesito mostrar que soy bueno, necesito mostrar que estoy haciendo esta música, estas canciones, esta fusión. Y de cierta forma ya ni siquiera se han quedado solo en si sacan sus canciones en Spotify o Apple Music o el que sea, sino va un poquito más allá. Están relacionando toda esa parte de video y de tratar de vender un producto casi que inmediato. Incluso hasta músicos de alta talla, como puede ser un John Mayer, uno lo ha visto incluso haciendo TikToks, que es una plataforma para gente mucho más joven, incluso que yo, y están estos músicos también metiendo como en esa parte de, venga, yo sigo haciendo cosas y hacen hasta videos chistosos o lo que sea, pero tratando de mantenerse como vigentes y activos. Sí, de hecho, entraste en el tema de las plataformas, que es bien interesante, pero bueno, quiero terminar de entender las respuestas de Nicolás y de Andrés con respecto a los retos más trascendentales a lo largo de la pandemia. Nicolás. Pues sí, es como quizás la palabra cliché de reinvertirse, pues aplica pues porque sí, esta sociedad es básicamente una sociedad del rebusque y sí funciona. Entonces esto hay que, digamos que ahorita la globalización y todas las herramientas de tecnología pues, permiten hacer cosas innovadoras y eso es lo que uno tiene que hacer. Ahorita yo estoy con un proyecto que se llama Música a la Carta y estoy haciendo conciertos eh, virtuales y presenciales, pero es muy difícil lo que decía Manuel, un concierto virtual pues se queda corto porque es como no, a veces aburrido, como que obviamente se pierde toda la magia de lo en vivo, entonces pues yo lo que hago es que me inventé como unas experiencias con comida, entonces a la gente le llega la comida a la casa y además recibe con unas tarjeticas, entonces es como la historia de una canción y pueden interactuar como escogiendo qué canción oír, entonces ahí uno como que rellena sus huecos de como, sí, como esas falencias de la falta que hace ahorita por la pandemia en la presencialidad. Entonces, sí, es como, está muy difícil igual la situación, pero es como, sí, eso siempre es encontrar la forma de resolver como por todas las herramientas que uno tenga a disposición. De acuerdo, de acuerdo de acuerdo con Nicolás. Pienso que efectivamente has dicho la frase clave, y es que la música siempre ha sido es buscar el rebusque siempre y ver cómo uno dentro del mercado busca la forma de monetizarlo, porque no es fácil. Digamos, para mí, en mi caso de manager, siempre es, bueno, ¿y ahora qué me invento? ¿Qué hablo? ¿Qué hacemos pues para poder generar ingreso? Y cómo convertimos algo que uno sabe que la gente siempre quiere. La gente siempre va a querer consumir música, y ahora se consume más música que nunca. De hecho, sí, o sea, como decían, a Spotify suben diariamente 60.000 canciones. Entonces, si se suben 60.000 canciones diariamente, para tú poder sobresalir sobre esas, pues es un filtro. Entonces, es un filtro gigante donde tú tienes que ser muy creativo, no solamente en la parte musical y en la calidad, y va a sobresalir lo que sea muy bueno, y lo que esté todo dentro del montón, pues va a quedar dentro del montón. Entonces, pues, y después cómo convertir eso, pues es donde uno tiene que
ser creativo, de ver en dónde encuentras tú oportunidades de ampliar tus redes sociales para que sea interesante para las marcas, para que tú puedas representar algo para esas marcas, para que tus redes sociales tengan algún valor y encontrar esa forma o las oportunidades que hay de generar ingreso a través de conciertos virtuales, que sí, efectivamente no es lo mejor, pero los conciertos virtuales se van a quedar. Los conciertos virtuales va a ser algo que va a seguir pasando porque de todas formas hay mercados a los que no se puede llegar o hay situaciones que los conciertos virtuales permiten que los conciertos en vida real no lo permitían antes. Entonces pienso que sí se han descubierto cosas interesantes en esta pandemia y la necesidad tiene cara de perro, como el de San Carlos, y pues todos tenemos que buscar cómo encontrar nuevas formas de entretener a la gente, y pues este es otro canal. Entonces la pandemia pues trajo cosas malas pues para todos porque se acabaron las giras y como todos generábamos ingresos de una manera, pienso pues los que yo manejo productores, vamos, para mí con los productores pues me ha ido bien pues porque en este momento hay todas las series y todo, o sea, los artistas como no podían girar, entonces querían grabar, entonces pues para los que son productores pues los productores míos no pararon de trabajar, gracias a Dios, pero pues por esa oportunidad de que los artistas no estaban girando. De todas formas no es fácil, hay que seguir, y para los artistas es difícil porque hacen la inversión de invertir en un productor y el producto y después ver cómo van a convertir eso, pues para que la inversión que están haciendo tenga un retorno. Así que, Un no sé. retorno. De hecho, ahora que tocas ese tema, Andrés, pienso que el otro de los retos no es solamente que el compositor y el productor se unan en sacar nunca mejor dicho, un producto, una canción, un sencillo, un videoclip, sino que luego viene toda la estrategia digital. Y muchas veces el desafío, o sea, inclusive puedes ver listados de música, de canciones que a lo mejor pues, no son muy llamativas, pero tienen un gran empuje detrás estratégico y de marketing digital, que son realmente las que las levantan. Y ahí es donde empiezo a ver una posibilidad de sinergia. Bueno, nosotros hemos estudiado música y digamos que nuestro valor está en esa creación estética, pero vamos a empezar o necesitamos constantemente a alguien que refuerce todo ese trabajo de estratégico en redes sociales, en el posicionamiento de los contenidos. Total. Entonces, digamos, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de lo que está pasando hoy en día bueno, tenemos redes como Spotify, está Tidal, ¿no? Hay una competencia entre esas plataformas y digamos que permiten que se haga visible el producto, pero luego tú no estás obteniendo un retorno por ese número de reproducciones. Para que tengas un retorno tienes que tener millones, y eso lo hablábamos con Andrés Recio en el podcast. Entonces, realmente para los pequeños, para los artistas emergentes, ¿cuál es la oportunidad en estos tiempos teniendo en cuenta estos desafíos? Arrancamos por Andrés, ya que tomaste la palabra. No, tenía la mano, Manuel tenía la mano levantada, ya está. Dale, Manuel, dale. Pues, gracias. No, yo pienso que hay que entender un poco, pues explicar un poco, contextualizar a la gente que está viendo esto acerca de lo que primero era la industria musical antes de que llegara todo lo digital, y es que las disqueras de alguna manera se encargaban de hacer todo para el artista, desde la grabación, después los videos, luego venía la parte fatídica que yo creo que mal acostumbró mucho en los medios y todo, que es, digamos, una paga a la radio para que sonara, una paga a los medios de comunicación, en fin, eso se llama payola, y es una cosa complicadísima de la industria que fregó mucho al mundo y a los músicos, y al pasar a lo digital queda por cuenta del mismo músico hacer todo lo que antes hacían las disqueras. Entonces los músicos casi que estamos expuestos a ser productores musicales, cantantes, instrumentistas, luego mirar a ver cómo sacan el video, o sea, toderos, y realmente uno para sacar un producto fresco, un producto chévere, es una cadena
que se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si tú no masterizaste lo que se rompe. Si no hiciste una buena producción, por ahí se rompe. Y luego tienes un producto musical excelente, pero si no lo sacas, si no tienes un video, hoy en día, por ejemplo, la estrategia de sacar un disco completo de 13 canciones, 15 canciones, pues no sirve. Toca sacar un lanzamiento de un sencillo con video y con estrategia, y luego uno pagarla, lo que antes era, digamos, la payola, pero pagarlo con un Google Ads o con estrategias. Todos son números. Hoy en día, si te van a tener en cuenta es cuántos seguidores tiene, cuántos views tiene, cuántos. Entonces la gente paga, compra todo. Esa es la realidad de la industria en este momento. Y entonces pues es feo hablar de eso, pero es la verdad. Y yo creo que para los artistas jóvenes es necesario empezar a hacer un poco la unión, porque las industrias que han estado unificadas como Puerto Rico, como, no sé, Medellín, que es muy diferente, digamos, al caso de todo el resto de Colombia, Jamaica, industrias que se mueven, van juntos, hacen featurings, hacen canjes, empieza a funcionar la industria de una manera diferente, y acá es un poco como el cuento en San Andrés del crab bucket, que están los cangrejos dentro del bucket y va a salir uno y venga para acá. No lo deja salir. Entonces ninguno sale porque no están juntos trabajando. Y yo pienso que ese es el desafío, y me parece que eso es lo interesante de esta reunión de sancarlistas para mirar, porque hay gente acá que está viendo que tienen marcas. Las marcas son fundamentales en este momento para poder hacer cosas interesantes que, que le sirvan tanto a la marca como al artista, como el manager, poder ir a hablar con una marca y hacer negocios. Todo eso es importante. Y, y por eso yo pienso que esta charla es importante para eso, para unificar, y que la gente que esté oyendo, que de pronto tiene una marca y dice, hey, chévere tener un portafolio de sancarlistas que se sabe que están muy bien preparados, son excelentes. ¿Qué podemos sacar? Portafolio de estudios, portafolio, en fin, gente que maneja bares, gente que maneja festivales, unificar eso para saber qué puede salir chévere. Bien, bien, muy valiosa intervención. Miguel? Sí, Bien, adelante, gracias. sí, la verdad, y creo que eso es lo más importante. Hace unos años yo hablaba incluso con las personas que ya terminé estudiando en la universidad, que también me encontré con varios sancarlistas ahí, y algo a lo que llegábamos en común y hablábamos era, nosotros en algún momento pues estábamos estudiando y no nos dábamos cuenta como nosotros ya hacíamos parte de lo que era toda esta bola de la industria. Obviamente estábamos mucho más pequeños, por así decirlo, pero estábamos ya entrando en todo esto. Y algo que dice Manuel que concuerdo totalmente es, si nosotros montáramos industria realmente, si nosotros realmente nos hacemos parte y nos apoyamos uno con el otro, nuevamente trayendo a colación lo que había dicho Andrés, tenemos diferentes posiciones de las cuales todos podemos llenar y a la vez podemos todos salir emergentes del mismo bucket, ahí sí, del mismo balde podemos salir todos, porque tenemos personas que están en audiovisual, tenemos personas que estamos haciendo, componiendo, tenemos personas que estamos produciendo, interpretando, incluso si nos pudiéramos unir y todos sacamos un solo proyecto, apuntándole a hacer algo, y necesariamente no estoy hablando de si es comercial, si no es comercial, lo que sea, estoy diciendo si nos juntamos a hacer un proyecto, pero que se vea que hay una mano detrás poderosa de varios sancarlistas unidos, incluso nosotros como comunidad, aquí a partir de lo que estamos haciendo, y los que nos están viendo, nos están escuchando, si podemos decir, nos vamos a unificar de alguna manera, incluso podemos inventarnos nuevas estrategias de cómo podemos ayudar a la industria, no solo aquí en Colombia, sino pues obviamente hablando globalmente, ¿no? Terminando a hacer cosas más grandes a partir de lo que pueden ser conocidos como el famoso grano de arena. Lo pequeño que yo pueda hacer, obviamente, si lo hacemos entre todos, va a ser algo mucho más grande. Pero es necesario crear ese apoyo y que la gente también conozca, es que Manuel hace tal cosa y Andrés hace tal cosa, incluso, el podcast que tiene Andrés Valencia está súper chévere, ¿cómo podemos colaborar todos ahí? Y todos empezamos a crecer. Es eso, es poder entender que incluso en el momento en la industria ahorita en la pandemia nos dimos cuenta que hay muchos eslabones que están débiles porque realmente no estamos unidos en muchos de los ámbitos donde deberíamos estar. Sí,
Realmente el talento existe y además en diferentes ramas. La música es muy amplia y permite, usted lo ha mencionado ya varias veces, y realmente lo que queda en este momento es generar una cohesión de todo ese trabajo, poner a funcionar esto como un engranaje, ¿no? ¿Dónde está el rol de cada uno aportando su mayor potencial para que otros podamos ir moviendo la rueda con más fuerza? Bien, también me gusta mucho tu aporte, Miguel. ¿Qué dice Nicolás? Sí, sí, estoy de acuerdo con ambos, con todo lo que dicen. Creo que para generar como esa competitividad y poder resaltar como el trabajo de cada quien, pues se necesita como la unión de todos dentro de como este nuevo ecosistema donde todo el mundo tiene acceso a todo y donde hay como oferta, pues uno ya tiene acceso como a todo lo que quiere oír, ya no es como antes que la radio, uno solo podía oír lo que sonaba en la radio, sino que no quiero oír metal, yo puedo poner ahorita ya metal, cualquier banda de lo que sea. Entonces eso genera como que no tenga que recurrir a otros métodos, otra vez como el rebusque para ser más competitivo y unirse. Se me ocurre que uno también puede generar como estas plataformas como Patreon y estas cosas, pues nosotros podríamos hacer como un Patreon, como de la asociación musical, pues yo no sé si exalumnos o bueno, no sé, pero como con un cierto fin específico y entonces crear nuestro propio contenido, como educar a la gente que la gente que consume arte es como el arte que ellos mismos también crean, porque pues cuando están aportando algo, están como que aportando para que uno cree ese arte específico que esa persona quiere adquirir. Entonces es como un poquito pensarlo así de ese modo, Por creería. cierto, hago una pequeña acotación. Patreon, para quien nos están viendo y escuchando, es una plataforma que se desarrolló hace unos años desde San Francisco. La hizo un músico que se llama Jack Conti, y él a partir de pues empezó es un tipo multiinstrumentalista, sacaba unos videos en YouTube pues llegó a tener 1 millón de views y realmente dijo esto no, al final de 1 millón de views le llegaba un cheque de $200. ¿Qué hace uno con $200 en San Francisco? Entonces el tipo dijo, no, vamos a pensarnos otro modelo donde podamos tener unos micromecenazgos y entonces la modalidad es que cualquiera de nosotros o nosotros como unión generamos un contenido, lo subimos y aparte a esa plataforma, Patreon se escribe Patreon, y a partir de eso se generan como unos fans, pero esos fans lo que hacen es aportar un valor, $3, $5, $10, y uno a cambio les da, por ejemplo, pues yo saco mi podcast, pero tengo unas tomas en privado con X entrevistado, entonces ese valor, esas entrevistas o ese tramo de la entrevista se lo comparto exclusivamente a esa persona por ese valor que me está aportando. Y hay muchas posibilidades de mecenazgo. Y ya con esto cierro. ¿Qué dices, Andrés, al respecto? No, Patreon es una super idea. De hecho, tengo una de las bandas que manejo, vive de eso. O sea, esa es su fuente principal de ingreso y de eso la banda ha salido. De hecho, se ha ganado un premio. La recomiendo para que la pillen. Son 3 hermanas de Monterrey que se llama The Warning, es una banda de rock. Así que si se la quieren pillar, son tremendas. Y a partir de eso ya firmamos ahí con Lava Records y todo, pero gracias al apoyo de Patreon y de estar ahí, o sea, de que ellas estuvieron súper firmes creando contenido para sus Patreons, followers, y toda la gente que las ha estado apoyando y han vivido de eso y han podido generar para hacer sus giras y continuar haciendo su carrera y hacer sus discos. O sea, es una super idea la que está diciendo Nicolás de generar algo. Pienso que lo más importante para nosotros aquí dentro de la comunidad es crear esa base de datos donde sepamos todos, cada uno qué hacemos, porque no sabemos, ¿me entiendes? Aparte de por ahí saber que, bueno, que Cepeda estudió en el colegio, o Cabas, ¿me entiendes? No son muchos los que tenemos conocimiento de qué hacen dentro de la música y por fuera de la música, pues todas las personas que están o dentro del cine, o dentro de la televisión, o dentro de las mismas marcas que están necesitando, qué sé yo, licoreras que están necesitando músicos, o en fin, entretenimiento, el que sea, pues que esas personas tengan, oye, voy a meterme aquí, tengo acceso a la base de datos y que pueda yo saber y sea un acceso fácil, así como cuando uno entra a LinkedIn o
¿me entiendes? Si se genera un proyecto como el que dices tú de buscar algo que se desarrolle entre todos y que Patreon sea una base. O sea, hay muchas oportunidades que se pueden crear, pero lo primero sería crear esa base de datos, pienso, para que todos sepamos en qué estamos cada uno y ver cómo podemos aportar y también uno poder, cuando uno tiene la necesidad, todos tenemos necesidades, entonces cada uno va a ir a buscar lo que está necesitando. Si yo estoy necesitando un bajista o estoy necesitando un músico o estoy necesitando, qué sé yo, un ingeniero o un ingeniero de monitores, pues puedo meterme ahí y ver, mira, aquí está este man, es San Carlista. Para mí sería un primer paso de búsqueda. De hecho, fíjate que en ese listado no solamente entraremos los artistas, los músicos o los que navegamos alrededor de la música, sino están, por ejemplo, los directores de cine, con quienes hay un complemento total, los publicistas. Hago muchísimo hincapié en los estrategas digitales. Nada de lo que hacemos los artistas tiene sentido sin un estratega digital. Puedes sacar el mejor contenido. Miguel pudo haber sacado la mejor canción del mundo o Messier Periné en su día. Si no tenían un buen estratega digital, ahí se quedó. Y luego hay que contratar un director de cine para hacer un buen videoclip. Es decir, que es una base de datos relevante alrededor del mundo de la cultura como tal. Bueno, si quieren avanzamos un poco más en el tema. Yo he ido tomando nota de las ideas, me gustan mucho. ¿Qué creen ustedes que se viene en lo que queda de este año? Todavía estamos con la vacuna, Colombia pues está haciendo sus primeros pasos, ¿no? Estados Unidos va bastante más adelantada. ¿Qué va a pasar en lo que queda del año y en el 2022 en la industria musical que se va a quedar para siempre? ¿Qué creen ustedes? Vámonos con Nicolás. Pues creo que Andrés lo dijo ahorita, como que los live streamings igual van a permanecer de alguna u otra forma. Creo que sí, y en la medida que la tecnología avance más, de pronto pues van a ser mucho más llamativos, en la medida que el sonido funcione mejor y que la latencia que hay pues también funcione. De pronto en algún punto se pueda tocar exactamente, si eso pasa, si no pudiese tocar en el mismo momento dos personas en distintos lugares y que suene sin latencia, pues sería un hit. Obviamente es muy jodido, pero pues seguramente los live streamings van a mutar a alguna cosa y sí, exacto, y es como un recurso que yo incluso estoy tratando de aprovechando como el contexto de la pandemia. Creo que ese es uno que podría permanecer, que ya se había mencionado, entonces realmente no estoy importando nada. Pero bien, está genial reiterarlo. De hecho, la idea que tiene Nicolás creo que se complementa mucho con algo que habíamos hablado con Andrés en el podcast y es pues a través de una plataforma de streaming que él generó, ¿no? Un emprendimiento como solución a la pandemia. Realmente hay muchos desafíos y sobre todo depende mucho de la conexión, pero creo que ahí va a haber grandes apuestas. En cuanto a la mejora de esas condiciones, recientemente hicimos un concierto con otro sancarlista, con Sat Colibrí, y realmente fue difícil hacerlo porque las condiciones técnicas no nos permitían iniciar, ¿no? En el momento que era, y creo que lograr encontrar esa estabilidad puede tener mucho valor. Y ahí hay otra posibilidad. ¿Quién está ofreciendo streaming? Además de la empresa que tiene Andrés Recio, ¿dónde podemos encontrar ese servicio? Entonces, bueno, complementando esto, ¿qué dice Miguel al respecto? Bueno, yo creo que algo, así como nos dimos cuenta que Zoom se volvió súper vital para todos los ámbitos de todo el mundo, yo creo que algo así va a terminar pasando, tomando muy la idea de lo que decía Nicolás. Seguramente alguien en algún momento está trabajando ahorita para proyectarse de poder tocar, músicos, hacer un ensayo en distancia, hacer algo así. Incluso creo que lo vimos hace unos años, no sé si ustedes recuerdan en Pro Tools que se trataron de inventar algo así, que era como a distancia poder estar manejando la misma sesión en diferentes computadores, diferentes países. Yo creo que la idea está y seguramente es lo que se va a tratar de impulsar y es lo que deberá permanecer, incluso porque, así como decías ahorita Andrés, estamos en los primeros pasos en Colombia, sin ir tan lejos, pues ahorita en 3 días nuevamente encerrados por un fin de semana, el siguiente fin de semana también.
Entonces, de aquí a que esto se vuelva una mal llamada normalidad, o como la han querido llamar la nueva normalidad, va a ser un poco difícil. Y yo creo que eso va a ser como buscar salidas digitales nuevamente, de pronto aplicar este principio, sea de Pro Tools o este principio de Zoom, pero tratando de mejorar efectivamente tema de latencia y poder hacer algo un poco más viable. Yo creo que eso es lo que se debe estar trabajando ahorita. Incluso, no sé, de pronto hasta alguien de los que nos está viendo lo está haciendo y no sabemos. Bien. ¿Quién nos falta por complementar esta pregunta? Me parece que Manuel, exacto. Pues yo pienso que toda crisis trae una oportunidad y yo creo que pues todo el mundo, incluso pues no pudiendo ir a trabajar presencial, tanta reunidera, tanta vaina que había de movilizarse en la ciudad, en trancones, todo esto pasó. Y eso también trajo algo bueno para nosotros, que fue, digamos que en publicidad, necesito una locución y el locutor no puede venir al estudio a grabar una locución, entonces pues el locutor tiene que conseguirse un mini estudio, adaptarse y grabar y mandar las locuciones, igual los músicos, y así se ha empezado a colaborar mucho más fácil entre, entre músicos. Entonces, pues eso yo creo que ha sido una buena oportunidad y yo pienso que eso se va a quedar. Bien. Sí, eso es chévere. Aquí nos están llegando preguntas y creo que vamos a ir abriendo un poquito un turno de preguntas mientras continuamos con nuestro tema. Nos escribe Luisa Fernanda Cubillos, dice, ¿qué opinan de la música urbana y la representatividad que viene cobrando en la industria musical? Podemos arrancar por Andrés. Nada, la música urbana es una representación del pueblo, ¿entiendes? Yo pienso que hay que, como todos los géneros que han surgido, hay que encontrar el valor, o sea, musicalmente, claro, los que somos músicos, pues siempre somos un poquito poderosos porque digamos que la riqueza no está en otros factores como culturales, de donde surge el género y cómo se ha desarrollado. Y pienso que poco a poco pues ha venido evolucionando para que pues tenga un poquito más de, ¿qué te digo yo? Digamos que de calidad o de profundidad, digamos que en la mezcla con otros géneros o darle un poquitico más de formato de canción dentro del género, pues ha sido valioso. Digamos que lo que es el género urbano como tal, pienso que tiene que seguir evolucionando, que tendrá que seguir creciendo y ya ha llegado a un punto, pues porque pienso que la base es como una revolución sexual para mí, si me entiendes, de dónde nace el género pues, urbano, el desarrollo del género urbano. Y pienso que esta pandemia lleva a que la gente tenga otros sentimientos, tenga otras emociones, entonces eso va a permitir, el ritmo como tal no tiene ningún problema, pero eso va a permitir que cuando la gente está encerrada, pues no, tiene otros pensamientos, tiene otras sensaciones que va a querer expresar y dentro de eso, pues los músicos tienen la oportunidad de expresarlo. Y eso se está viendo y pues lo hablamos con muchos directores de las compañías de discos que efectivamente pues ha bajado un poco la venta de lo que es común y ha empezado a subir ya lo que son las mezclas más con formatos, digamos, más pop o de más formato canción. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero pienso que por lo menos la evolución del género urbano será algo que tendrá que pasar y se quedará, algunos se quedarán, los que fueron muy buenos y los que estaban del montón pues se olvidarán, como se han olvidado todos los que eran del montón del merengue y los que eran del montón de la salsa y los que eran del montón de los otros géneros que han surgido a través de la historia. Bien, Andrés, gracias. ¿Qué dice Miguel al respecto? Yo creo que lo que dice Andrés va muy ligado incluso a lo que muchas veces también hacen las disqueras, que es todo ese pronóstico de la música que sabemos que es cíclica, y así como hay momentos donde el disco fue el hit, y después, no sé, el grunge fue el hit, y a medida que iban pasando después, no sé, la balada pop fue el hit. Yo creo que el género urbano es lo mismo, ha tenido su momento, ha sido el hit, pero también a medida que la humanidad va evolucionando y van pasando los años,
tiene otras necesidades. Está totalmente de acuerdo con Andrés y pues más de pronto él también lo dice porque está súper metido en todos estos insights que obviamente pues estudia la misma industria para saber que incluso hay momentos donde será que vuelve el rock o será que vuelve otro género, pero al final todo es cíclico. Obviamente también muy de acuerdo, hay representantes que quedarán, nunca se olvidarán, así como hay representantes incluso de ese mismo género urbano que nosotros recordamos de hace ya 12, 13 años, que puede que hoy en día no estén tan fuertes, pero ya quedaron ahí como una base sólida, inspiración, llamémoslo como sea, pero que irá girando en torno a la misma necesidad de la gente. Ahorita, quién sabe cuál terminará siendo realmente el género que reine en unos años, pero por ahora está teniendo una evolución normal que incluso volvieron las fusiones y uno lo puede ver. Están tratando de fusionar este mismo género con muchas otras cosas, con muchos otros géneros que uno pensaría que no van, pero bueno, la misma necesidad de la gente, la misma creatividad, no dejemos eso de lado, hace que tenga también como un aire nuevo. Y eventualmente no será lo mismo que escuchamos en el 2006, 2007 de este género urbano, sino será algo mucho más incluso estilizado, podríamos llamarlo, creería yo. Bien, Miguel, gracias. ¿Qué dice Manuel? Yo estoy de acuerdo con Andrés en una cosa que dijo, y es que desafortunadamente como que el IQ musical y de letras y todo se fue para el piso. Es una tristeza oír las vulgaridades, todo lo que pasa con la música urbana que mueve al pueblo. Dentro de eso me acuerdo de pienso que uno tiene que follow the money, hay que seguir de dónde venía la plata. En la época nuestra estaba en el rock, toda la payola se pagaba ahí, todo iba para el rock, las bandas. Entonces los chinos querían tocar guitarra, batería, algunos bajo, en fin. Hoy en día son productores y cantantes, y pues para unas personas que están realmente preparadas y son inteligentes, meterse en este género de corazón es difícil como cantante, por ejemplo, porque pues es triste, se pueden hacer cosas. Hoy en día yo creo que el pop, una de las cosas interesantes es que el pop se fusionó. Lo bueno de la música urbana es que se fusionó, se hizo latino. Entonces, si estaba el rock, luego pasó al hip hop y el pop en Estados Unidos, y luego se fue al reggaetón, se fue al dancehall, a todo el pop, se unificó, y Colombia es una mina de oro musical. Se ve, digamos, cuando uno va a los mercados internacionales de música, la gente quiere oír productos colombianos más allá de lo urbano, y dentro de lo urbano Colombia se volvió una potencia por Medellín, casi que más grande que el mismo Puerto Rico. Y se arma ese poderío que también es importante que haya sucedido en Colombia. Entonces yo pienso que es una gran oportunidad. Desafortunadamente yo pienso que mientras la plata no se vaya de nuevo hacia géneros como el rock, o se unifiquen cosas donde está la plata, pues no se va a volver a ver los niños estudiando o sea, las fábricas de guitarra, Fender, Gibson, todos están quebrando, están cerrando. Las tiendas de instrumentos están cerrando porque ya se venden portátiles, un controlador, y a cantar reggaetón y a cantar eso, que pues es lo que está generando dinero. Desaparecieron los solos de guitarra de los 80s y los 90s. Ya no, ya Sí, los niños se suben al bus del colegio escuchando reggaetón, y entonces, ¿qué vamos a Lo generar? bonito, lo bonito es que hay una resistencia a eso, y se ve en los festivales internacionales con el World Music, donde Colombia es una potencia. Entonces salen los maestros, Totó la Momposina, todo el Pacífico colombiano, el Atlántico, la champeta, toda la riqueza musical sale a tocar, y eso era lo importante de las giras y de estar en los mercados globales de música, de todo eso. Entonces yo pienso que hay que aprovechar que, digamos, está en la música bailable, en la música que enrumba a la gente, en este momento el interés, y hay que aprovecharlo. Sí, yo quisiera aportar que pienso que todos tenemos una responsabilidad dentro de los que estamos en entretenimiento, y es fácil uno lavarse las manos, ¿me entiendes? Pero todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de hacer parte de ese cambio, y si todos creemos que debe haber un cambio, pienso que es algo positivo. La pandemia
los pelados tienen la oportunidad de efectivamente ir a ver, oye, ¿cómo sería esta guitarra? O cómo sería meterme a tocar un poquito más de piano o ver, hacer más de 2 acordes en una canción. Y dentro de eso, pues, cada uno dentro de su posición, pues tiene la responsabilidad de ver, ok, ¿cómo puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo hacer? Y arranca desde la música que uno promueva, cada uno desde su posición y ver que tenga un poco de responsabilidad, porque ya cuando todos empezamos a tener hijos, digamos, yo no quiero que mis hijos escuchen, ¿me entiendes? O crezcan, ¿me entiendes? Con la mentalidad de lo que puede tener, lo que está expresando un pelado de la calle, ¿me entiendes? De Puerto Rico que vive en La Perla, ¿me entiendes? O que tiene la visión de lo que es un matón de una esquina o lo que es una prostituta. No tiene nada de malo pues, las personas que se dedican a estas labores, pero no es la única posición. Entonces, que la pelada se ponga en cuatro no es la única emoción que tiene que expresar o que yo no quiero que mis hijos o que los pelados estén cantando. Pienso que hay muchas otras cosas que se pueden expresar y dentro de esa responsabilidad social que tiene el arte, porque es la voz, es el soundtrack del pueblo. O sea, todos tenemos que aportar y es ahí donde uno tiene que hacer buena música que conecte, que emocionalmente conecte, que si va a ser de baile, ok, pues hágala que te haga bailar, ¿me entiendes? Y si tienes que darle un poquitico más de profundidad a la letra, ¿me entiendes? Pues hay que hacerlo. Lo vemos ahorita, empezamos a ver, por ejemplo, yo estoy siguiendo mucho lo de Bruno Mars ahorita con Anderson .Paak, ¿me entiendes? Me parece increíble que se hayan juntado ellos dos ¿me entiendes? Para hacer algo. Obviamente cogieron pues muchas cosas, sonidos de los 70s y todo, pero el hecho de que ellos vuelvan a traer música de verdad, donde hay que cantar de verdad, donde hay que tocar de verdad, y ellos están en el limelight en este momento de la música global, pues es algo muy positivo porque le va a dar, a eso es lo que me refiero, de que hay que poner la luz en el lado correcto. Es fácil uno venir y criticar, ¿me entiendes? Y yo sigo respetando, ¿me entiendes? La gente que ha metido los goles en la parte urbana, listo, chévere, good for them. Pero si yo no quiero estar ahí, tengo que dedicarme y dedicar mi energía a donde yo quiero ponerla y a lo que yo pienso que puedo aportar. Entonces, eso es por lo menos lo que pienso yo que mirando el género urbano, pues debemos todos ver cómo podemos aportar a que eso tenga un camino donde nos sintamos todos un poco mejor del futuro. Bien, y mil gracias Andrés. ¿Y qué dice Nicolás ya para cerrar con esta pregunta? Pues yo siento que el problema es como que, pues que haya más diversidad, tiene que ver con educación también, como en los géneros, que haya como, mientras haya diversidad de los géneros y no esté predominando uno solo, así la industria, pues porque la industria la mueve mucho el dinero, obviamente, pero también hay otras fuerzas pues que mueven como lo que decía Miguel de los ciclos. Sí estaría bueno como sí, que cada quien pues desde las personas que manejan las industrias pues intenten como que haya más diversidad. No tengo nada en contra del género urbano, antes me parece que también es necesario, ¿no? Pues porque la gente pues a veces también necesita como esa música que es digerible y que es asquerosa, pues en el sentido. No, me parece chévere el reggaetón, me parece que hacer un reggaetón es jodido, para mí Sí, no es fácil. no Sí, es fácil. Hacerlo bien, por eso es que hay mucha gente y no todos salen adelante. Sí, exacto, y incluso las letras así que son más paila también, pues a veces son necesarias, no veo nada malo en eso, solo que veo malo en que no sea diverso y que se restrinja eso, pues toda la comunicación de la industria, porque entonces ahí sí es como que se está obligando a que se oiga eso y se pierden las otras cosas, que es un poquito donde entra la comunidad, ¿no? Que es como las comunidades ayudan a que se permeen otros espacios y otros géneros y otros vínculos con la música. Una cosa que, digamos, yo tuve la oportunidad de tener un bar hace un tiempo donde había conciertos, yo lo volví un sitio de toques y para mí fue una gran sorpresa. La semana pasada estaba hablando con un sancarlista que me escribió y me dijo, el rock and roll está muerto. Y yo después de tener el bar y de ver todas las bandas que pasaron, el talento que hay solamente en Bogotá, bueno, y
venía gente de otras partes a tocar rock. Y la calidad musical que todavía hay y todo eso es impresionante. Yo creo que ahí, pues como decía Miguel, hay que tener fe que se va a dar el giro hacia otra vez un poco otros géneros y definitivamente el rock and roll no está muerto, pienso yo. Bueno, aquí nos están llegando mil gracias Manuel, nos están llegando varias preguntas, vamos a proponer dirigirlas solo a una persona y si alguno quiere complementar para que podamos pues abordarlas todas. Entonces aquí nos preguntan, Ricardo Alvarado, ¿por qué en la música clásica, que también es importante, nunca se habla de industria? En esa pregunta vamos a arrancar por Andrés. Mira, yo pienso que es, o sea, todo es, cuando tú estás en una industria o estás dentro de un mercado, uno no se imagina que eso es todo un universo. La persona que está en la música clásica solamente piensa que existe la música clásica y el que está en el pop solamente piensa que existe y todo es súper trascendental, lo bueno, lo malo. Yo pienso que si la música clásica sí hay una industria ahí, sí hay un desarrollo, porque oye, de hecho, pues es una industria que está más establecida y tiene de hecho más bases claras de generación de ingresos opuestos. Puede que no haya muchos, pero todas las ciudades tienen una orquesta, ¿me entiendes? Todos los países y tienen los teatros donde tocan todas las semanas, pues ahorita pues lo están haciendo virtuales en todos los lugares del mundo. Digamos, yo trabajo mucho en el pop y siempre estamos grabando orquestas sinfónicas pues para meter dentro de y grabamos en Praga, o grabamos en Londres, o grabamos en Medellín, ¿me entiendes? Y utilizamos las orquestas de los diferentes países. Entonces sí pienso que hay una industria y cuando tú miras dentro de la Academia de los Grammys, pues ahí está, es una de las categorías importantes y hay muchas inscripciones. Entonces no sé, yo sí diría que sí hay una industria ahí dentro de la música clásica y cabida. Que digamos el ingreso, la oportunidad de generar un ingreso como el que te encontrarías cuando tú metes el gol en el pop o metes el gol en algunos de otros géneros populares, pues no es tan, no es tan alta, pero pues hay posibilidades, ¿entiendes? Hay grupos que han arrancado y han hecho el crossover o que se han quedado ahí dentro de esa industria y viven felices haciendo lo que les gusta, haciendo su música clásica. Esa es mi opinión. Me gustaría decir algo y es que Bien. va muy relacionado con lo que hablábamos ahorita de pronto de poderle mostrar también a la gente los diferentes ámbitos en los que se puede mover un músico, porque muchas veces se piensa, no, es que la música clásica y se encasilla uno en pensar solamente, qué sé yo, Mozart, Beethoven, Haydn y ya, pero uno no se da cuenta que la música clásica hoy en día nos envuelve en todo. Digamos, yo soy un aficionado de estar mirando todo ese tema de las películas, toda la parte orquestral, la parte incluso de los videojuegos, algo que está súper olvidado que la gente no tiene en cuenta, eso está hecho de pura orquesta grabada para cada parte del videojuego, juegos que se demoran casi 5 años en desarrollo, donde todos lo graban diferentes músicos de sesión que tenían su formación clásica. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, esa industria existe, esa industria está, solo que no se puede solamente encasillar como sería, es que este es artista de rock y canta rock. No, es que ellos están y están en todo. Y puede ser que estén acompañando, qué sé yo, en un Metallica sinfónico, así como van a estar acompañando en lo que les decía, puede ser en una serie de televisión, puede ser en una película, puede ser en cualquier momento que uno necesite grabar algo, incluso para otros géneros se presta y va a estar eso ahí. Es como si se puede decir de alguna forma, los músicos de sesión por excelencia. Incluso, si pensamos en Broadway, eso está lleno es de músicos clásicos, tocando en vivo. Por sí, mil gracias Miguel, tocaste un punto que atrae bastante mi atención y ahí hay una oportunidad gigantesca, no solo para los compositores y productores, sino evidentemente para la música clásica en el mundo de los videojuegos que ya venían creciendo en los últimos años y con la pandemia pues el consumo de videojuegos en casa se ha multiplicado muchísimo. Quiere decir que las casas, desde las grandes, desde las empresas AAA
a las indies, están buscando generar juegos para mantener a la gente entretenida en un momento que en eso ni vamos a entrar a hablar, pero después de la pandemia viene la crisis emocional que ya estamos viviendo en muchos lados. Y entonces, ¿cómo vamos a ilusionar a la gente? ¿Cómo vamos a emocionar a la gente? Se necesita la música, el cine, las series de televisión y los videojuegos, que sin duda llegaron para quedarse. Vamos a ir cerrando esta pregunta y hay dos que me parece valiosa. Estamos a menos de 10 minutos. Yo no sé, Alejandro, si podemos extendernos un poco más. Son 8:22. Voy a ir lanzando la pregunta mientras tú nos contestas, Alejandro. Sí, aquí desde la oscuridad les digo que tranquilos, pues todo depende de no abusar del tiempo de nuestros invitados. Si ellos están a gusto y tranquilos, podemos continuar, no hay problema. Si la gente nos quiere dar un feedback ahí con un thumbs up o algo de quieren que sigamos, porque aquí tenemos corriente para votar en forma. Voy a ir lanzando la siguiente pregunta mientras la gente nos contesta en Facebook. De hecho, es una pregunta que estaba alineada con la charla y es para los pequeños y la gente, ¿no? Vayámonos un poco a cuando nosotros estábamos chiquitos, ¿no? Tendríamos 11, 12, 15 años y estábamos ilusionados. ¿Será que estudiamos música? Por allá yo me iba a echar guitarra detrás del teatro a ver qué sacaba y me juntaba con Hernán Londoño, con Daniel Roa, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que nos hubiera gustado saber antes de estudiar música? Creo que es muy importante contarle ¿no? Hablarle con franqueza a la gente cuáles son los riesgos, cuáles son lo que nos encarreta pues finalmente tenemos que, si no es por pasión, uno no se mete en esto. Pero realmente, ¿qué creen que deberían saber la gente más joven que quiere estudiar música? Vamos a arrancar por Nicolás. No, pues básicamente cómo funciona, cómo funciona la industria, porque pues esto siempre está evolucionando y es difícil saber cómo funciona la industria de la música desde la época que uno está pues en el colegio, ¿no? Que uno está más como pensando en solo disfrutar un poco la vida y la música en tanto no a un negocio, sino como en tanto al sentimiento. Pues creo que eso es importante mostrarlo, ¿no? Como cuáles son las oportunidades de ingreso, cómo se está moviendo en ese momento específico del tiempo, la industria, en qué podrías trabajar, cómo te podrías desarrollar a nivel profesional y ese tipo de cosas. Creo que son fundamentales. Más allá de ser como el intérprete y el gran virtuoso y el gran músico, el gran cantante o lo que sea. Ahí, mil gracias, Nicolás. Abro como una subpregunta y es cuando nosotros estudiamos música, nos enseñaron pues, a escribir, a componer, a analizar, ¿no? El teclado, los acordes, mayor, menor. Lo que nunca nos enseñan, y hago un llamamiento a la educación superior, y es que realmente lo que tenemos que ser es empresarios, además de músicos. Y entonces, sí. ¿Dónde está esa formación en finanzas, en contabilidad, en administración? Es todo un desafío. Y lo hablábamos esta mañana me parece que con Daniel Roa, la importancia que supone emprender musicalmente. Entonces, añado a esto, ¿quién quiere seguir con le boto el balón a Manuel? ¿Qué dice al respecto de qué te hubiera gustado saber a ti cuando echabas guitarra con Sigma ya en el teatro? Pues es que es tanta la información que no se da y que es fundamental. Por ejemplo, en esa época en que había bandas, todo el mundo tenía el sueño de llegar a convertirse en una gran banda de rock. Y cuando se llega, digamos, a una canción o se llega a recoger algo de regalías de una canción, pues el copyright es del cantante. Y si alguien compuso ahí, y el máster de donde se grabó literalmente la cinta del estudio, el productor y tal, y los instrumentistas siempre, sin, por ejemplo, la información de eso, ¿cómo voy a monetizar yo si no es en vivo? En fin, el copyright
máster, toda la información de cómo recoger plata en la industria, en fin, toda la información. Propiedad intelectual. Tenemos que formarnos muchísimo, profundamente, incansablemente en propiedad intelectual, porque nos meten muchos goles. Y lo hablábamos con Andrés Recio en Flow Resonante. Es un punto tangencial. Sí, ese es un problema pues de la industria y que tiene que seguirse normalizando cómo se valora y se respeta, ¿me entiendes? La propiedad intelectual y, y que pues va a seguir existiendo y hasta que eso no se haga respetar y haya leyes y se empiecen a crear como reglas en donde haya un valor específico por cada uno de lo que se logra cuando uno hace música para cine o para televisión o para videojuegos o programas de realidad virtual, hasta que eso se empiece a estandarizar un poquitico, pues todo va a ser a ver cómo agarran ventaja de la ignorancia o de la desventaja de la persona con la que estás negociando. Entonces, creo que para responder un poquitico la pregunta de qué me hubiera gustado saber cuando estaba, antes de entrar a estudiar música, es que hay que estudiar mucho y que nunca había estudiado tanto como para estudiar música, o sea que no es ningún paseo, o sea que si vas a estudiar música tienes que saber que tienes que entregar tu vida ahí porque como no es un conocimiento, sino que es más una actitud donde tú tienes un desarrollo, ¿me entiendes? De una habilidad, es mucho más difícil de cuando tú estás aprendiendo cualquier otro conocimiento de cualquier otra carrera. Así que el saber que tienes que ser 5 o 10 o 20 veces más disciplinado que cualquier otra carrera cuando vas a entrar a estudiar música, pues sería algo que a mí por lo menos me hubiera gustado saber antes de entrar a estudiar música de la Javeriana. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar a otra pregunta. Aquí nos llega otra de Vale Rodríguez. ¿Piensan que la popularidad de plataformas como Spotify y compañías de distribución como DistroKid van a volver obsoletas a las disqueras? Podemos botarle el balón a Miguel. Yo creo que incluso las disqueras lo vienen pensando desde hace ya un tiempo que se dieron cuenta que pues empezó a crecer la ola de independientes, incluso pegando un poquito a lo que era la anterior pregunta, es eso. Muchas veces uno no conocía los caminos, o cuando comenzó con la música uno no conocía los caminos para llegar más allá. Y creo que las disqueras también se dieron cuenta de eso, se empezaron a abrir otros caminos y de estas plataformas empezaron a abrir otras cosas. Entonces las disqueras tuvieron como una especie de evolución, o están teniendo una especie de evolución de yo qué más le puedo hacer al artista, o qué más le puedo hacer al cliente que quiero firmar para poderme meter en todo esto, incluso tratando de volver a agarrar como la sartén por el mango como estaba hace unos años. Eh, Creo que son un poco más inteligentes de simplemente dejarse ganar y decir, no, Spotify vendió más, Tidal vendió más, o simplemente eso me bajó a mí la productividad. Claro, pueden tener un golpe, así como puede ser la industria, la misma industria, qué sé yo, de libros, que la gente dice, no, pero ¿será que teniendo una tableta ya no se van a vender más libros? Y nos hemos dado cuenta que se siguen vendiendo libros. Incluso la gente también lo decía en términos musicales, ¿será que con Spotify y todas estas plataformas no se van a volver a vender vinilos y discos? Y nos damos cuenta que ha habido incluso un resurgimiento de lo que son vinilos. Pues incluso hasta yo compro vinilos todavía, me van a llegar como 3 mañana. Entonces, creo que la misma industria también empieza a evolucionar en eso y creo que es una ola, es esa misma respuesta de lo que puede ser oferta-demanda. Claro, hay gente que está acostumbrada simplemente a pagar una mensualidad de decir, no, yo escucho ahí lo que me salga, pero incluso también hay, y lo digo por generaciones jóvenes que dicen, sí, me gusta eso, pero si descubren lo otro, también empiezan a meterse en lo otro. Entonces yo creo que las disqueras necesariamente no van a desaparecer, simplemente van a terminar evolucionando sus servicios, adecuándose a lo que puede ir sucediendo y a lo que el artista puede ir pidiendo. Incluso tienen el presupuesto para hacerlo. De acuerdo. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar? Yo Bien. pienso que las disqueras no van a desaparecer, ni los medios tradicionales de comunicación tampoco.
Lo que pasa es que de alguna manera las plataformas están haciendo el proceso más fácil de selección natural porque los artistas solos, ellos están esperando un evento en las plataformas, que haya un evento de un artista que se hizo el trabajo solo y tiene una cantidad de números de seguidores y tal, y ahí llegan las disqueras a hacer lo suyo, que es contratar el artista y ya luego invertir en el artista, invertir en los medios tradicionales, en la televisión, en radio normal y todo esto. Entonces yo creo que de alguna manera lo que han es facilitado un poco el trabajo de las disqueras, pues de alguna manera, obviamente las distribuidoras digitales no hacen sino distribuir. Entonces, pues un DistroKid o un CD Baby, tú metes ahí, tú te lo distribuye, pero eso no significa que tú vayas a tener un evento como artista que te garantiza el éxito solo sin la intervención de las disqueras. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Quieres Sí, las disqueras aportar? tienen que mantenerse, sí, las disqueras tendrán que mantenerse. Pienso que lo que debería pasar es que el negocio se vuelva un poquito más transparente a medida que va evolucionando, que van evolucionando ahorita todo lo de ir metiendo, o sea, blockchain dentro de las canciones y que vayamos sabiendo pues cómo poder qué está pasando con las canciones, que el negocio se vuelva un poco más transparente y las plataformas que están en este momento creando la distribución pues también tendrán que ser un poco más abiertas, porque al final del día pues los creadores son los que están perdiendo más. Digamos, las disqueras pues están haciendo su negocio, ellos también, los publicistas, las marcas también están utilizando la música como canal de comunicación, pero pues todos los agentes tendrán que estar, pero efectivamente tendrán que evolucionar y ojalá que la evolución sea que haya un poco más de transparencia dentro del negocio para que los creadores pues tengan una porción más justa de la torta. Bien, chicos, estamos ya un poquito pasados del final. Vamos a irnos a las últimas dos preguntas y me parecen fundamentales de todo este espacio. Y es, ¿por qué creen ustedes que es tan importante? Digamos que lo hemos ido abordando por partes, pero es redondear esta idea que constituyamos, o sea, que desarrollemos comunidades alrededor de la música. ¿Por qué es tan importante? Le boto ese balón a Manuel. Yo pienso que es la única forma de sobrevivir hoy en día, es generar el network, en que, por ejemplo, esto sea de verdad un desafío. El desafío nuestro sea generar una base de datos, unir fuerzas para que la industria, tanto la industria musical como la del video, todos nos beneficiemos de la unión. Muy bien, complemento. Miguel, Nicolás. Pues era lo que decíamos anteriormente, como de poder como crear cierto producto en conjunto para que sea llamativo para la gente y en ese caso pueda ser consumido y crear, y depender como de nosotros mismos, como de la independencia de esa misma comunidad y las fuerzas que ha creado para crear una propuesta artística. O sea, la única forma para que sea competitiva de alguna forma ante el mercado es que sea como algo bien hecho, y para que sea algo bien hecho pues necesita de la ayuda de muchas de la comunidad, y así se vuelve un producto apetecible para la gente. Entonces creo que es importante unir fuerzas para crear ese tipo de arte. Yo creo que la mejor Bien. forma de describirlo puede ser lo que incluso sucede en Nashville. Nashville es la cuna y es como el centro del country. Realmente no porque simplemente son buenos y ya, sino porque es una industria que se unió donde están diferentes compositores, llaman al que canta mejor, al que toca mejor, llaman al que produce mejor y todos se juntan para hacer un producto sólido, y de por sí por eso es que ahí salen tantos y tan grandes artistas de country todo el tiempo y a cada rato están sacando nuevas cosas, es porque es unos engranajes ahí unidos de no solo una persona, porque yo no me las sé todas, sé que aquí ninguno se las sabe todas, y si nos unimos obviamente hay unos que tienen un recorrido más largo que pueden complementar al que lleva menos, en este caso pues termino siendo yo que soy el más chiquito de todos.
Y entonces, si nos unimos todos de esa forma, también podemos generar eso mismo que puede suceder en algo así como Nashville, o incluso lo que me han mencionado mucho y Manuel mencionaba, lo que sucede en Medellín es que muchos de los, incluso de los del género urbano, dijeron, venga, no sabemos para dónde ir, no sabemos cómo se hace esta vaina bien, nos metemos todos juntos, tocamos donde sea, cantamos donde sea, pero hacemos que esto salga en un producto más allá, y por eso empiezan a salir tantas cosas buenas de allá específicamente, porque ellos pudieron ver eso sin querer hacerlo de casi de manera intencional, sino no sabemos cómo hacerlo, unámonos que de pronto ahí lo descubrimos. Y yo creo que esa es como la importancia. Si no la sabemos o si queremos mirar a dónde más, miramos, unámonos y a ver a dónde llegamos. Bien, de hecho, Andrés, ¿tú quieres complementar algo? No, tranquilo, sigan, sí. Bien, pienso que ahí hay un llamado claro a la acción y es que vamos a invitar a las personas que nos están oyendo ahora en directo y que luego nos van a ver vía YouTube, ¿no? Y esto va a quedar grabado y va a quedar colgado, a que nos compartan sus datos, gente que esté trabajando en la industria cultural, todo lo que hemos mencionado, no solamente en la música, pero pues en directores de cine, publicistas, estrategas digitales, todo lo que nos permita consolidarnos como industria, y lo mencionamos al principio y es importante también, la UNESCO está desarrollando una labor valiosa, que es rescatar, o sea, el año pues tan fatídico para las artes escénicas que fue el 2020 y lo sigue siendo el 2021, ellos tienen que rescatar, porque además estamos hablando de patrimonio cultural, ¿cómo puede avanzar una sociedad sin cultura hoy en día? Realmente hay que hacer una apuesta importante, va a haber unos recursos, lo que tenemos que entender es por dónde van a llegar vía gobierno nacional, gobierno local, vía Naciones Unidas, es decir, es por un lado las bases de datos que vamos a armar por profesionales, por carreras, por habilidades, por talentos, genial, pero luego también entender qué marcas, qué compañeros nuestros del colegio, de la comunidad, en algún momento van a necesitar de servicios como los nuestros, servicios creativos. Entonces, al hacer ese match entre el servicio que nosotros podemos ofrecer y lo que ellos van a necesitar, es donde realmente vamos a empezar a consolidar la industria. Entonces, el llamado a la acción es genial, nos ponemos de acuerdo con la asociación a ver cómo podemos armar esas bases de datos y cómo podemos empezar a hacer el match que podemos concretar. Y ahí me dice Angélica que lo más importante es mantener actualizados los datos de la asociación. Entonces, a todos los compadres sancarlistas que nos están oyendo, por favor, actualicen los datos. Propongo, Angélica, si quieres compartirlos en el chat del live, y así la gente pues los ve y los replica y los envía a sus otros compañeros, de manera que la gente, por favor, actualice sus datos. Es de vital importancia para esto y para muchas otras iniciativas que estamos planteando. Hay una última pregunta de cierre, si nos aguantan todos 5 minutos más, me parece valiosísima, y es, ¿cómo creen ustedes que la música, y hemos tocado varios palos, ¿no? La industria, inclusive hemos hablado de música clásica, algo hablamos de videojuegos, hablamos de la música urbana. ¿Cómo creen que la música aporta valor a una sociedad más equitativa, más igualitaria? Con esta cerramos el panel. Me parece de total comprensión y análisis en el mundo en el que estamos tan desequilibrados realmente. Le voto la papa a Nicolás. Pues sí, yo creo que de la misma forma que lo hace la educación, y es simplemente, pues en la medida que si uno está sustituyendo el tiempo aprendiendo cosas y usando el tiempo para aprender a aprender y a estudiar, bueno, no, espera. No, a lo que voy es que quería decir algo, pero no, la educación es clave. La educación es clave en tanto uno puede sustituir
sustituir que, actos violentos que es decir, cuando las personas están, gente que solo se dedica a, no sé, a la violencia o actos como inmorales de alguna forma, no, mejor dicho, todo está vinculado a la educación. A la educación es fundamental porque sustituye cualquier tipo de acto que no es malo, que siempre va a aportar algo bueno en la sociedad. La música es educación. Sustituir como la droga por educación es bueno, sustituir el arte por cualquier otra actividad que no es beneficiosa a nivel de una comunidad, pues siempre va a ser bueno. Entonces, la educación siempre va a ser el mejor mecanismo para que una comunidad se esté construyendo y evolucionando. Yo pienso que es interesante ver cómo la música, al igual que el deporte, en algunos de los sitios menos privilegiados del país, es una salida muy importante de la pobreza. La gente tiene, mejor dicho, la riqueza cultural que trae cada geografía del país, cada música, cada tradición, y digamos como se va pasando de generación en generación, San Jacinto, cualquier cosa que uno es riqueza, y eso hace que las regiones crezcan, que la gente conozca las regiones, que haya festivales nuevos, que artistas salgan a mostrar su arte, y pues definitivamente sirve para, sí, para que en vez de salir a ser narcotraficante o hacer cosas así, una persona se dedique a un instrumento que le enseñó su abuelo, y de ahí en adelante haya gente que los apoya, y eso hace que la cultura crezca y la economía del país se mueva. Como Colombia es una de verdad, Colombia es una potencia musical, como Cultural. lo fue Argentina, como lo fue Argentina y México en el rock en México. los 80 y 90. Colombia es la nueva potencia grande, y hay que montarse en la ola, y hay que llevar digamos, a todas las personas, a apoyar a las disqueras que manejan World Music, lo que se llama World Music. Todo ese tipo de cosas hace que sea más el hip hop, todo lo que hace el hip hop para sacar a los jóvenes de la delincuencia y todo esto. En fin, los ejemplos abundan. Sí, de hecho, hay bastante por hacer y viene siendo una experiencia de varios lugares como Chocó y demás, donde ha habido mucha violencia desde muy jóvenes, ¿no? Desde los 12, 13, 14, 15 años, mujeres que quedan embarazadas, no niñas, pues que quedan embarazadas, realmente donde se les abre una oportunidad laboral, ¿no? Y un proyecto de vida es a través del arte, ¿no? Rescatando sus danzas tradicionales, rescatando la música que hay en esos territorios, los instrumentos, como decía Manuel, les abre todo un camino. Bueno, un corto paréntesis, tuve la oportunidad de trabajar en un programa de Naciones Unidas donde pues entendíamos todo esto y cómo la cultura era un pilar para simplemente al brindarles un camino de vida, una proyección, ellos dejaban todo lo demás como secundario. Se encarretan de una manera y se apropian de su cultura, de su tradición, algo que requiere pues apoyo económico, y me parece que ahí pongo otra carta sobre la mesa, y es no solamente cómo apoyar la demanda y oferta entre nosotros sancarlistas, sino cómo podemos generar una bolsa, ¿no? Ya podemos pensar cómo, ¿no? Un excedente que quede de eso, destinarlo a recursos que puedan apoyar el fortalecimiento de la cultura y de la música en zonas como Chocó, Meta, Guaviare y el profundo Colombia, que realmente está necesitando esto. No sé si hay alguien más que quiera complementar algo, Andrés o dale Miguel, Eh, chútala. Yendo muy por la línea de lo que estaba diciendo Manuel y Nicolás, realmente al hablar de la música, sabemos que la música se puede relacionar como otro lenguaje. O sea, es así como sabemos, podemos aprender inglés, alemán, lo que sea, es aprender música es otro lenguaje. Es un lenguaje que va relacionando incluso de manera emocional.
y esa misma emoción puede generar también una empatía. No sé, me atrevería a decir algo y no sé si de pronto también es por esa razón que hay un vínculo tan fuerte, al menos en las últimas generaciones de lo que éramos el colegio, hay un vínculo muy fuerte y no sé si también a partir de ahí fue que nació eso. Esa parte de relacionarnos con nosotros es una parte más humana, más de sentimientos de lo que nosotros podemos sacar del otro y no fijarnos tanto en lo que es un conflicto. Creería yo que puede incluso ayudar no solo a para parte sectorizada de la sociedad, sino estamos hablando a nivel nación, a nivel país. Eso podría reducir, eh, diría yo, muchas de las cosas que no están correctas en este país si realmente tuviéramos una educación musical fuerte. Sin duda. Sin duda. Yo creo que lo único pues, que quisiera aportar ya para terminar aquí esta super charla y super experiencia que ha sido compartir con todos ustedes es que definitivamente pues, la música es la expresión de las emociones de los pueblos y es el legado cultural que queda y que todos representamos y todos tenemos una historia y que hacemos parte de ella y en este momento estamos escribiendo lo que debe continuar. Así que, como había mencionado antes, tenemos la responsabilidad de ver cómo continuamos y qué es lo mejor que nosotros podemos llevar de atrás, desarrollarlo, crear la evolución para que lo que dejamos a los que vienen adelante y qué es lo que más nos representa. Y efectivamente en Colombia pues la riqueza musical es infinita y que podamos todos apoyar de alguna manera a que eso no muera y que esa riqueza siga evolucionando y se siga expandiendo a través del mundo como nos hemos podido llevar lo que hemos hecho desde Juanes llevando la huasca al mundo y Carlos Vives llevando, ¿me entiendes?, el vallenato y lo que han hecho Messier Periné, ¿me entiendes?, o sea, llevando tantos diferentes ritmos que en otros países no se conocían, pero que van haciendo que la música, que esa riqueza musical se pueda compartir, o esa variedad de emociones o de expresar las emociones se pueda compartir. Así que me parece súper chévere que sigamos teniendo esas oportunidades de compartir y de crear ideas y de crear espacios para poder comunicarnos y ver qué podemos hacer juntos en el pro de la educación musical, en aportarle al colegio algo, los que están ahorita en el colegio con el mismo sueño de tener la música como un canal de vida o de desarrollo para entregarle la vida, porque esto no es un trabajo, es un estilo de vida los que vivimos todos de la música. Así que, nada, le doy las gracias, aprovecho, le doy las gracias a todos, a Angélica, Alejandro, Andrés, y un gustazo, Manuel, Miguel y Nicolás, el poder compartir ese espacio con ustedes y ojalá que sea el primero de muchos. Lo mismo. Igualmente. Realmente, pues, muy generoso todo en conocimiento, en tiempo y en iniciativas. Estoy muy agradecido igual con todo el equipo de la Asociación de Exalumnos, los que nos apoyaron también en redes sociales, moviendo el evento. Siempre todo esto tiene una logística. Un artista enfrente tiene detrás un equipo detrás. Pasa lo mismo ahora con la asociación. Así que valoro muchísimo el trabajo de cada una de las personas, ustedes que nos acompañaron prácticamente 2 horas. Y Alejandro, pues tú dirás qué hay que hacer. No, Chútala. muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias. Realmente opiniones, iniciativas e ideas muy valiosas. Los comentarios muy positivos dentro de lo que fue el comentario de Facebook. Ya algunos se los hemos transmitido. Disculpas para los que no alcanzamos a contestar todas las preguntas, pero el tiempo a veces es limitado y nos toca avanzar. El propósito de la asociación, y nos lo fijamos en nuestra última planeación, es el de construir comunidad sancarlista. Y queremos hacerlo aprovechando, como les decía al principio, la diversidad de intereses y de pasiones que nos identifican a todos. Entonces, estas iniciativas las estamos anotando. En educación, por ejemplo, nos dijeron, creemos un capítulo donde podamos charlar sobre educación. Y así, ideas que salieron en esta noche, creo que se pueden implementar. Es muy importante, por favor, se hacen campañas de actualización por la asociación
para que sepamos dónde encontrarlos y a qué se dedican, y así nosotros podemos hablar pequeñas comunidades para trabajar proyectos y temas específicos. Esa es la idea. Nosotros queremos ser ese punto de encuentro. Entonces, la gente quiere participar y cuando encuentran un proyecto al que le quieren dedicar el tiempo, pues lo van a hacer de forma generosa, como han sido siempre. Entonces, bienvenidos a que nos contacten y nosotros podemos, con gente como ustedes, empezar a crear un capítulo sobre el tema de música y sobre los intereses musicales y ver cómo podemos aportar tanto al colegio, a toda su comunidad y a nuestra sociedad como un todo, ¿no? Muy bien. Así que, no siendo más, estaríamos cerrando. A los exalumnos que están presentes, los invitamos. El próximo sábado tenemos nuestra asamblea ordinaria anual. Así que si quieren participar para que se enteren de lo que está haciendo la asociación, los proyectos que vienen a futuro, y si quieren llevar alguna propuesta, alguna idea como esto que ha salido hoy, o iniciativas como estas, son bienvenidos y ojalá puedan participar. Y a ustedes, pues a todos los invitados del panel, muchas gracias. Andrés, pues excelente moderación, muchísimas gracias también. Y bueno, nos encontraremos en una próxima oportunidad porque aquí hay mucho tema todavía para tratar. Gracias. Bien, Gracias. si hay espacio para una segunda sesión, pues chévere oír a otros sancarlistas, a ver qué comentan, cómo podemos darle continuidad a esto. Gracias a todos, Andrés, Manuel, Miguel, Nicolás, Alejandro y Angélica, muchísimas gracias.